Bueno, es un gusto poder rendir homenaje hoy a Santo Tomás. Es el día de su fiesta, según el Vetus Ordo. Y, y bueno, el Evangelio de la misa habla de que no se puede, justamente es Mateo 5, que no se puede esconder una ciudad que está puesta en lo alto de un monte, y tampoco es todo lo que es luminoso. La luz está para ser vista, para ser transmitida, manifestada. Es un evangelio muy bien elegido para la celebración de Santo Tomás. Bien, el tema que nos ocupa, que hemos elegido, es el tema de la ratio veritatis, la razón de verdad, a partir de las cuestiones de veritate de Santo Tomás, cuestiones sobre la verdad, artículo 1, cuestión 1, artículo 1. Vamos a hacer una breve introducción, después vamos a abordar 3 puntos. Primero, el análisis del texto. Segundo, la configuración de la razón de verdad a partir de ese análisis. Y por último, la analogía de la verdad. Todo está sumamente entrelazado, como verán. Pero bueno, hay que introducir el tema y, como sabemos, el tema de la verdad, de la razón de verdad, la ratio veritatis, como Heidegger la llama, la esencia de la verdad, una terminología imprecisa en el contexto, es un tema de los más trillados, de los que más se ha escrito al respecto, hasta tal punto que si quedase algo por decir, da la impresión, ese algo ya no se referiría a la ratio veritatis, a la razón de verdad, sino más bien a la confrontación con el relativismo, con las ideologías hoy imperantes, al subjetivismo, etc. Pero en sustancia presuponemos que ya sabemos en general qué es la verdad. Y un texto emblemático que nos puede servir para plantear bien el problema y para que se note bien hasta qué punto estamos llenos de confusión al respecto, es un texto que tomo de la Crítica de la Razón Pura. Se trata de una declaración de Kant que encabeza su división de la lógica trascendental en analítica y dialéctica. Dice allí Kant: la definición nominal de la verdad como acuerdo del conocimiento con su objeto, aquí es dada como ya adquirida y presupuesta. Es una afirmación superficial, alegre, spensierata, se dice en italiano, que contiene una imprecisión de fondo que se repite en numerosos autores. En el contexto moderno, por supuesto, todo el tiempo, eh, y no solo en el contexto moderno, también entre los tomistas. Por supuesto, todos los tomistas conocen la distinción entre lo que se da en llamar la verdad lógica y la verdad ontológica, es decir, la verdad del intelecto, la verdad de las cosas. En eso están todos de acuerdo. Después, la verdad sería la adecuación de la cosa y del intelecto. Se suele sobreentender del intelecto con el objeto, se suele decir también. Y la verdad se daría principalmente en el intelecto, de manera derivada o secundaria en las cosas, y en el intelecto se daría principalmente en el juicio. Todo esto es doctrina conocida, más allá de alguna imprecisión que hice a propósito para abrir el juego, y parecerá pacífico a quien conozca más o menos los textos de Santo Tomás al respecto. En líneas generales, deberá reconocerse que todo lo que se ha dicho es correcto. Pero, aunque parece que usan las mismas palabras, las mismas fórmulas, no todos los autores dicen lo mismo, y no llegan a reflejar en sus explicaciones lo que Santo Tomás realmente quiere decir. Ejemplo 1. Etienne Gilson, tomista que merece un lugar entre los mejores, sin duda, uno de los pocos que entendió la originalidad
y la importancia central y decisiva del ese ser en Santo Tomás, cuando trata de exponer la ratio veritatis, Gilson dice lo siguiente, tengo el texto aquí. Sin duda, no encontramos en las cosas nuestros juicios, y por eso mismo no son infalibles. Pero al menos, nuestros juicios, pero al menos encontramos en las cosas el contenido de nuestros conceptos. Y si en condiciones normales el concepto representa siempre la realidad aprehendida tal como es, esto ocurre porque el intelecto sería incapaz de producir el concepto si no se hubiera convertido él mismo en la cosa que expresa el concepto y sobre cuya esencia de la cosa debe reposar siempre el juicio. En suma, la adecuación que establece el juicio entre la cosa y el intelecto presupone siempre una adecuación previa entre el concepto y la cosa, que a su vez se funda en una adecuación real del intelecto con el objeto que lo informa. Es, pues, en la relación ontológica primitiva del intelecto con el objeto y en la adecuación real de ambos que se encuentra, si no la verdad en su forma perfecta, que sólo aparece en el juicio, al menos la raíz de esta igualdad de la que el juicio toma conciencia y a la que expresa en una fórmula explícita. Es decir, según este texto, Gilson considera que la verdad de la segunda operación, el juicio, no sería sino la toma de conciencia, me doy cuenta, de una verdad ya poseída de antemano. Y es más o menos así como todos, en general, piensan que se realiza el juicio veritativo. Es decir, pienso una pared, pienso el color blanco, veo si no hay contradicción en abstracto entre el blanco y la pared, después saco la cabeza, miro por afuera de los conceptos, miro si la pared es blanca, digo sí, la pared es blanca y hago un juicio. La pared es blanca. Y ahí conocería la verdad. Esto que expresé de un modo graficado, figurado, pero es moneda corriente en los manuales. Es así como explica, por ejemplo, Vergnaud, que es un buen autor en su manual de filosofía del conocimiento, que él llama epistemología, la realización del juicio. Y está mal. Análogas expresiones se encuentran en otros tomistas del mejor calibre. Estamos citando autores buenos, Gilson, hay que sacarse el sombrero. Vergnaud, también. Mismo principio en Alejandro Llano, otro autor de gran calibre. No se puede dudar de la buena voluntad de tomismo. En todos ellos es transversal el deseo auténtico de defensa del realismo. Y Llano dice que el término nociología o teoría del conocimiento, que sería según él equivalente, resulta el título más conveniente para encuadrar el conjunto de cuestiones relativas, sigo citando, conjunto de cuestiones relativas a la posesión del ser por el conocimiento, es decir, a la metafísica de la verdad. Citación terminada. Es decir, de vuelta tenemos verdad, conocimiento. E incluso en este elenco hay que incluir
la pluma brillante superlativa de Piper, que en alemán es maravilloso, en castellano también, hay traducciones hermosas. Piper a su modo sostiene lo mismo. La relación recíproca del espíritu y de la realidad, estoy citando, tiene 3 nombres. La relación recíproca entre el espíritu y la realidad objetiva tiene 3 nombres. Relación, dijo. Mirada desde el espíritu. Esta relación se llama conocimiento. Esto que acabo de decir, perdón, hago un paréntesis en la citación, es una barbaridad. Enseguida explico por qué. Sigo con la citación retomando. Mirada desde el espíritu, esta relación se llama conocimiento. Mirada desde lo real, esta relación se llama ser conocido por. Mirada desde ambos a la vez, se llama verdad. Y más adelante añade, en su ejercicio desde el sujeto y en su especificación desde el objeto, sujeto-objeto, terminología muy moderna, conocer es la relación determinada entre precisamente este sujeto y precisamente este objeto. La actividad o influjo del sujeto sobre el conocimiento, en la medida en que se trata de conocimiento real, esto es verdadero, está limitada a ponerlo en la existencia. Hasta aquí la citación de Piper. De vuelta tenemos sujeto, espíritu, intelecto que concuerda en una relación con el objeto. Acá, esto es lo mismo que decir conocimiento, es la misma cosa, estamos hablando de lo mismo, nada más que se llama verdad cuando está mirada desde los 2 lados a la vez. No se sabe por qué, porque tendría que llamarse conocimiento y ser conocido. En fin, no. Último ejemplo, el padre Gret, quien distingue 2 niveles de la verdad lógica, la verdad del intelecto. La verdad lógica, la verdad del intelecto, consiste formalmente, de manera incoativa inicial, en el acto mismo del juicio por el que el intelecto produce la especie expresa, concepto formal, representativa de la composición del sujeto con el predicado. Mas ella consiste de manera perfecta en la especie expresa y en el acto de contemplación que se ejerce en la especie. Y ya antes había dicho Gret que por la simple aprehensión el intelecto humano está ya adecuado a la cosa, lo dice también Gilson, lo dicen otros autores, pero obviamente no conoce esta adecuación, se toma conciencia de la adecuación por el juicio. Bien, estos textos que acabo de citar merecen muchas puntualizaciones. Hago una al pasar para que se note el grado de nivel de imprecisión. El conocimiento no es una relación. Eso es un error muy grave, sumamente grave. El conocimiento es un acto segundo que pertenece a la potencia operativa, en ese sentido reductivamente pertenece a la especie de cualidad que se llama potencia, pero surge de un hábito, entonces también reductivamente se pertenece al hábito. De todas maneras, el conocimiento no es del predicamento relación, el conocimiento es del predicamento cualidad. Decir que el conocimiento es del predicamento relación es decir una tremenda barbaridad. Ahora bien, el conocimiento siempre implica en su identidad misma una referencia a un término, por eso es un relativum secundum dici, pero no es un relativum secundum esse, no es una relación. Los relativos, según el modo de expresarse, son realidades que pertenecen
a otro predicamento, pero que incluyen una referencia a otra. Así que decir que el conocimiento es una relación implica un desconocimiento de la verdadera concepción tomasiana a niveles serios, porque no estamos hablando de estudiantes, de alguien que comienza, estamos hablando de estudiosos, de grandes profesores, teóricamente de grandes tomistas. Por eso es una cosa muy, muy complicada. Bien, esa es una, para darse idea del nivel. Pero para nuestro propósito directo, que no es un análisis de lo que es el conocimiento, sino del problema de la verdad, baste notar que aquí tenemos la confusión permanente en todos los textos que vimos entre verdad y conocimiento. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Segundo error, ligado al primero, el pensar que la simple aprehensión, cuando tengo el concepto de pared y estoy viendo la pared, tengo una pared adelante, o aunque no la tenga, tengo el concepto de pared, el concepto de pared ya está adecuado a la cosa que se llama pared. Es decir, hay adecuación en la primera operación del intelecto. Esto es otra barbaridad. Y el problema de fondo que se esconde detrás de esta hermenéutica desviada de los textos tomasianos, en realidad, aunque parezca mentira, es la pérdida de vista y la falta de comprensión de la identidad del ese ser como acto intensivo con la consecuencia de su doble emergencia actual y formal, de donde la distinción entre ese como acto y ese inacto. Esto lleva como consecuencia a perder de vista la doble dimensión del juicio que a su modo Gret entrevé, porque es muy inteligente, de algo se da cuenta, pero que todavía, marcado por su esencialismo, no llega a describir adecuadamente, a expresar adecuadamente. Y entonces todo esto hace perder de vista esa distinción de los distintos aspectos del juicio y lleva a confundir los distintos sentidos de la ratio veritatis que Santo Tomás, joven, ya aún joven, con una precisión magistral, sabe distinguir brillantemente. Bien, dicho esto, vamos a entrar en materia. Fíjense que esta introducción fue muy larga, pero hacía falta porque creo que fue suficiente para despertar dudas o explicitar dudas, ya que todos piensan tendencialmente, espontáneamente, intuitivamente, que conocer es ya estar en la verdad. Y hay muchos tipos de conocimiento. Está la visión que un gato puede tener, o un loro cuando escucha que un hombre habla y después imita la voz, perfectamente concorde, repite las palabras, conoce, de modo limitado, pero conoce. Un tiburón que siente la sangre de una persona que se lastimó a 200 metros, conoce, él percibe la sangre, conoce. Y la simple aprehensión es conocimiento. Y la simple aprehensión, entre comillas, pongo en boca de estos tomistas, se adecuaría a la cosa, conocimiento. Así que acá hay una serie de problemas graves y de fondo. Pues vamos al texto de Santo Tomás, el texto principal. Este tema tiene la ventaja de que en Santo Tomás, en realidad, no hay un desarrollo múltiple, el desarrollo es muy homogéneo. A lo largo de toda su vida académica, él repitió prácticamente las mismas cosas. Hay unas pequeñas distinciones totalmente irrelevantes para nuestro argumento. No hacen a la sustancia del tema para nada. Son preferencias que se deben ciertamente al contexto, al momento, pero no obedecen a una profundización del tema en cuanto tal. Así que vamos al texto principal, que es el de las cuestiones de Veritate 1.1. Santo Tomás es un joven maestro
que empieza su carrera académica y es la primera cuestión disputada oficial que defiende y sostiene. Santo Tomás está en este contexto y justo el tema que le toca, el tema que tiene que abordar es el tema de la verdad providencial. Hay que recordar que en las cuestiones disputadas los estudiantes presentaban primero argumentos para sostener una posición, después argumentos para sostener otra, todo argumentado, y se discutía mucho. Después había un estudiante principal, que era el respondens, que en otro momento de la sesión daba, después a partir de lo que había estudiado, de las clases con el profesor y todo, y dialogando también, pero daba respuesta a uno y a otro miembro de la alternativa, a lo que serían las objeciones, digamos. Y después, a la tarde, o en otro momento, la sesión se dividía, después de un tiempo prolongado, venía el maestro y daba la definición del tema, zanjaba. Eso era la determinatio questionis, y es el corpus del texto. Justamente, De Veritate 1.1 es famoso porque es el corpus donde se encuentra la justificación, la primera en realidad es la única, pero bueno, no voy a entrar en discusiones al respecto, es la justificación tomasiana de los nombres trascendentes del ente, lo que se suele llamar los trascendentales. Es célebre por eso, pero uno pierde de vista en general, y se presentan los nombres trascendentes nada más, pero se pierde de vista que todo el texto es una argumentación para demostrar cuál es la razón de verdad, en qué consiste la ratio veritatis, para decirlo con Heidegger, qué es la esencia de la verdad. Es eso lo que se propone hacer Santo Tomás. Y el texto entonces, que los invito ahora a leer, os lo he enviado, contiene toda una serie de silogismos que no voy a ahora hacer porque no es una clase sobre la lectura del texto, pero sí vamos a leerlo el texto para que se aprecie la riqueza. Es toda una serie de silogismos que los lleva a las conclusiones que vamos a ver. Bien, empieza el texto. Lo leo, si me permiten, en latín. Tienen la traducción en castellano, así que no hay ningún problema. El texto está en paralelo, exacto. Sic ut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in aliqua principia per se intellectui nota, ita investigando quid est unum quodque, alias utrobique in infinitum iretur, et sic periret omni scientia et cognitio rerum. Illud autem quod primo intellectus concipit, quasi notissimum, et in quod conceptiones omnes resolvit est ens, ut avicena dicit in principio sue metaphysice, unde oportet, quod omnes alie conceptiones intellectus accipiantur ex additione ad ens. Este texto, comienzo, que acabamos de leer, merecería horas, no exagero, horas de explicación, de análisis, de profundización. Hay una riqueza increíble en este texto. Menciono ahora en castellano las instancias del razonamiento. Acá Santo Tomás hace un silogismo. Quien quiera estudiar lógica, practicándola, viendo los silogismos, está invitado a seguir los razonamientos del texto. Es maravilloso. Santo Tomás distingue dos ámbitos: el de las cosas que deben ser demostradas, las tesis, y el ámbito de los contenidos, las raciones, qué es cada cosa. Para llegar a sostener una tesis determinada, hay que encontrar fundamento, hay que fundamentarse en un principio primero, es el principio de no contradicción, en definitiva. Así también, para argumentar o llegar a conocer qué es cada cosa, hay que tener como fundamento también una primera noción.
Santo Tomás sostiene esta premisa. Si no hay un primero, moriría toda ciencia, el hábito de llegar a las conclusiones de las tesis, y todo conocimiento de cualquier cosa. Es el gran problema de la falsa filosofía hermenéutica contemporánea. ¿Por qué morirían? Porque se abriría un proceso al infinito, una serie de pasos al infinito, ¿no? Entonces una regresión al infinito, y no habría manera de salir. Siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nunca se llegaría a nada. Entonces hay un primero. ¿Qué es lo primero que el intelecto concibe? Pasamos al ámbito nocional. Lo primero que el intelecto concibe es la noción de ens. Por lo tanto, todas las otras nociones tienen que considerarse, si uno quiere saber de qué se trata, a partir de lo que ellas añaden al ente. Entonces, ¿queremos saber qué es la verdad? Bueno, hay que saber qué es lo que la verdad añade al ente. Ahí Santo Tomás empieza a despejar los ámbitos, no voy a leer esta parte, distingue el ámbito predicamental, que es el ámbito en el cual se añade al ente una determinación por la cual el ente va a ser un tipo de ente a exclusión de otros tipos de ente. Y así, para indicar el tipo de ente que es por sí mismo, se va a utilizar el término sustancia, y para indicar el tipo de ente que es un dimensionamiento de la sustancia, se va a usar el término cantidad. El ente es quantum, cuantificado. Esa es la división predicamental, que establece maneras específicas de ente a exclusión de otras. Pero hay otro modo de añadir, de utilizar nociones que precisan el significado del ente, otro modo que constituye una determinación añadida a la noción de ente que sin embargo no lo contrae, no lo limita, no lo hace exclusivo, sino inclusivo. Permítanme las alusiones a la noción odierna de inclusión. No hay... pero el ente, entonces, esta adición de la que se habla, incluye todo y acompaña siempre al ente. Entre estas adiciones hay varias. Santo Tomás justifica cada una de ellas y encuentra que hay una que constituye una adición al ente que pertenece al ámbito relativo, teniendo en cuenta a otro extremo que es el espíritu cognoscente, y este añadido nocional consiste en una conveniencia del ente al intelecto. Así tenemos, fíjense al final de la primera página, la conclusión de un segundo silogismo que no explicité, que narré, está dicho pero narrado muy rápido. Y entonces la conveniencia del ente al intelecto la expresa el nombre de verdadero. Cuando decimos verdadero, no estamos diciendo una cosa distinta que cuando decimos ente. Nada más que cuando decimos verdadero, subrayamos un aspecto que cuando decimos ente no está expresado. Subrayamos que el ente se refiere al intelecto, conviene con el intelecto. Santo Tomás sigue su razonamiento, porque tiene que llegar a identificar la razón de verdad. Entonces, el ente, el ente en cuanto conviene al intelecto, se refiere al intelecto, se llama verdadero. Y este es el intelecto, es el espíritu el espíritu cognoscitivo, el intelecto. Entonces, cuando hay un conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Sigue Santo Tomás. Todo conocimiento se realiza por la asimilación del cognoscente a la cosa conocida, de tal modo que dicha asimilación es causa del conocimiento, como la vista
al ser dispuesta por la especie del color, species, conoce el color. Por lo tanto, la primera comparación del ente al intelecto es que el ente concuerde con el intelecto. Esta concordia se llama adecuación del intelecto y de la cosa. Y en esto se realiza formalmente la razón de verdadero. Por lo tanto, lo que añade lo verdadero sobre el ente es esto, a saber, la conformidad o bien adecuación de la cosa y del intelecto. Pero se había dicho que de la asimilación, acá expresada en términos de conformidad, para hacerla converger con la adecuación, se sigue el conocimiento. Y entonces, Santo Tomás dice, a esta conformidad consigue entonces el conocimiento de la cosa. Y así, por lo tanto, tenemos una triple instancia. La entidad de la cosa precede, está antes de, precede a la razón de verdad, mientras que el conocimiento de la cosa es cierto efecto de la verdad. El conocimiento es un efecto de la verdad. Fíjense que esto ya, así como lo dice Santo Tomás, no concuerda para nada con lo que dice Piper. Piper decía que el acto del espíritu que conviene con la cosa, visto del lado del espíritu, se llama conocimiento. El mismo acto visto del lado de la cosa se llama ser conocida. El mismo acto visto en conjunto se llama verdad. No, no. La verdad es una consecuencia, el conocimiento, perdón, es una consecuencia de la verdad. Incluso fíjense que en el texto de Piper más bien da la impresión de lo opuesto. Es decir, la verdad es una consecuencia del conocimiento. Está el conocimiento de la cosa, convergencia por el conocimiento, verdad. Esto no refleja el pensamiento de Santo Tomás. Según todo esto, entonces, Santo Tomás pasa a indicar la definición de la verdad. Fíjense que tenemos esta demostración de la ratio veritatis y de las tres instancias. Santo Tomás, ahí en el texto, dice explícitamente que lo que añade lo verdadero sobre el ente es la conformidad en el sentido de adecuación de la cosa y del intelecto. Fíjense que no dice adecuación para el ejemplo del ojo y del color. Ahí hablaba de asimilación. Asimilación se puede decir de todo conocimiento en general. Adecuación se va restringiendo. Se refiere de manera precisa, explícita, al marco de la verdad. Y en esta adecuación, va a decir un poco más adelante, lo tienen en el texto, segundo tipo de definición, se realiza formalmente la razón de verdad. Así, el texto contiene tres precisiones sobre las que vuelvo, que son la primera conclusión de Santo Tomás. La primera conclusión es la estructura ontologifánica de la verdad. Onto, porque incluye al ente. Logi, porque incluye al intelecto, que es la razón que descubre, que se identifica con la cosa, se adecua a la cosa. Y, por último, fánica, de manifestación.
Así, por lo tanto, la entidad de la cosa, onto, precede la ratio veritatis, la razón de verdad, logi, pero el conocimiento, manifestación, es cierto efecto de la verdad. Esa es la primera conclusión. En este texto, además, está dicho, se está sugiriendo y mencionando, si bien indirectamente, la imperfección radical de la primera aprehensión o primera operación del intelecto, que no es un conocimiento de la cosa. ¿Por qué? Porque Santo Tomás después va a decir que en la simple aprehensión no hay verdad. Y si en la simple aprehensión no hay verdad y el conocimiento es un efecto de la verdad, entonces en la simple aprehensión no habría conocimiento, sino quizás en un modo muy imperfecto a precisar. Porque la simple aprehensión, a diferencia de lo que todo el mundo piensa todo el tiempo, y perdónenme la hipérbole, la exageración, la simple aprehensión no es estar mirando la pared o el árbol que está allí delante. La simple aprehensión es la consideración absoluta y abstracta de la potencia de un grado de ser. Es la asimilación, sí, asimilación, de una mera forma, la cual no es sino la potencia de un grado de ser. Y esto que es asimilación se verifica en las instancias inferiores de conocimiento, conocimiento sensible. Ahora no voy a entrar en todo ese tema. Estamos en el orden de la cualidad. La semejanza es la unidad en la cualidad. Pero insisto, hay solo asimilación. Santo Tomás no dice nunca adecuación. Porque la igualdad, equatio, es la unidad en la cantidad. Y eso implica la razón de mesura, de medida, y es una cosa totalmente distinta. Por eso en este texto emerge también la perfección radical de la aprehensión del ens. Porque no es como una simple aprehensión, ya que en el ente está siempre incluido el ejercicio del acto de ser. Entonces Santo Tomás, cuando dice que lo primero que cae en el intelecto es la noción de ente, habría que traducirlo poniendo muchos signos de admiración. Ens, eso significa mucho más que el Big Bang. Es enorme, porque es el único caso de una aprehensión que no es abstracta. Para nada. Justamente por eso de ahí se encuentra la exigencia que tenemos todo el tiempo de volvernos permanentemente para incluso los contenidos conceptuales a la experiencia, y entramos en el ámbito perceptivo del concreto singular. Eso está exigido por el ente, que entonces, a causa del ejercicio del acto de ser, atrae todos los contenidos conceptuales hacia sí y exige la conversión al fantasma para que se pueda entender la naturaleza universal, abstracta, como existente en particular. Y solo entonces se conoce de verdad la cosa. Eso está en prima pars, cuestión 84.7, muy importante. Y entonces la exigencia en este mismo texto, a partir del primado del ente, de la resolución de la experiencia. Y entonces se entiende que la cosa, el contenido concreto existente, es conocido solo en la medida en la que ya se dio la afirmación, la adecuación, porque solo en la afirmación judicativa, se contiene la adecuación. El conocimiento, como efecto de la verdad, aquí significa la manifestación abierta, clara, de la cosa en su esse in actu. La segunda conclusión del texto es entonces
la de la triple definición de la verdad según esta triple estructura. No hay que olvidar que Santo Tomás está definiendo por primera vez una cuestión disputada, tiene la obligación de salvar las autoridades, los padres de la Iglesia, filósofos muy importantes que tenían una autoridad, habían dado soluciones contrapuestas, al parecer, y Santo Tomás de un modo impresionante, sin hacer violencia ni deformar ninguna de las definiciones, sin hacer violencia ni deformar la razón de verdad, respeta cada una de las definiciones y la coloca en su justo lugar según los tres aspectos de la razón de verdad. Y entonces dice el texto, y ahora sí podemos leer la conclusión, según todo esto, y es la conclusión de la determinatio questionis del joven maestro Tomás, según todo esto la verdad, o bien lo verdadero, ha sido definido de tres modos. De un primer modo, según aquello que precede la razón de verdad, y en lo que lo verdadero se fundamenta. Y así San Agustín la define, lo verdadero es lo que es. Y Avicena, la verdad de cada cosa es la propiedad del ser que le ha sido establecido, asignado a esa cosa. Y alguno por ahí dijo, lo verdadero es la indivisión del ser y lo que es. Aquí habría que encuadrar la frase que todo el mundo escuchó y leyó 1000 veces porque está por todas las redes sociales. Aristóteles dijo, la única verdad es la realidad. Bueno, se refiere a esto, y es cuando Aristóteles dice que verdad es lo que es. Que Santo Tomás vuelve sobre ese tema a seguir. De otro modo, se define según aquello en lo que la razón de verdad se realiza formaliter, formalmente. Y así dice Isaac ben Israeli. Santo Tomás recoge esto de su maestro Alberto Magno, que le atribuye a Isaac ben Israeli esta definición. En realidad, esta definición tiene su fundamento en Avicena. Es una explicitación, un desarrollo de algo que está con términos muy parecidos en Avicena, en Metafísica 1.9. Y así dice Isaac, la verdad es la adecuación de la cosa y del intelecto. Y Anselmo, la verdad es la rectitud, algo derecho, solo perceptible por la mente. En efecto, esta rectitud se dice según cierta adecuación, porque lo que es recto puede servir como parámetro y medida. Y el filósofo dice que para definir lo verdadero decimos cuando se dice que es lo que es o que no es lo que no es. La rectitud en este sentido. De un tercer modo, se define lo verdadero según el efecto consiguiente, el resultado. Y así dice Hilario, lo verdadero es lo que es declarativo y manifestativo. Y Agustín, la verdad es aquello por la que se muestra lo que es. Y la verdad es aquello por lo que juzgamos, a la luz de lo cual juzgamos de las cosas inferiores. Bien, aquí tenemos las tres definiciones de verdad que nos permiten identificar tres aspectos de la razón de verdad. Y voy a ir rápido ahora porque ya me extendí muchísimo, perdónenme. Voy a simplificar mucho, pero vamos a ser claros y precisos. Hay tres definiciones y hay tres aspectos de la ratio veritatis. Ante todo, está lo que precede a la ratio veritatis, ens, el ente, lo que es. Si no está el ente, no puede haber verdad, porque incluso el intelecto, para formular una verdad, tiene que ser. Entonces, el ente precede, no hay vueltas. Así que tenemos ante todo lo que precede la ratio veritatis, pero el ente mismo puede ser considerado y expresado como ente, y quiero poner el acento simplemente en que es ente, y así, de un modo muy indirecto, entra y es recubierto por la definición de la ratio veritatis. Podemos decir que entra y es recubierto por la definición de la ratio veritatis cuando ya lo considero como referido o referible al intelecto. Entonces, es el ente en cuanto referido o referible al intelecto. Eso es
el primer sentido de la ratio veritatis. La verdad de las cosas es el nombre trascendental verdadero de lo que es en cuanto referido o referible al intelecto. Después tenemos la segunda ratio, perdón, el segundo aspecto de la ratio veritatis, que es el aspecto en el cual propiamente se encuentra la ratio veritatis. Este aspecto formal, donde formalmente se encuentra la ratio veritatis, es la adequatio. Adequatio entre el intelecto y la cosa, pero la adequatio no existe en la cosa, existe en el intelecto. Y si la cosa se dice verdadera, se va a decir verdadera por referencia al intelecto en el cual existe la adequatio. Si es una cosa artística que nosotros miramos, un cuadro de Monet, la adecuatio de nuestro intelecto con ella existe en nuestro intelecto y se dice verdadera per accidens, indirectamente, respecto de nuestro intelecto a causa de la adecuatio que en nuestro intelecto hay con ella. Se dice en cambio verdadera la promenade de Monet, se dice verdadera con respecto al intelecto de Monet o la pietà de Michelangelo con respecto al intelecto de Michelangelo, según la razón de obra de arte, justamente per se, directamente. ¿Por qué? Porque es el intelecto del cual la cosa depende en su ser. Y así las cosas naturales se dicen verdaderas gracias al intelecto divino. Pero no causan la verdad de nuestro intelecto, no causan en nosotros la justa estimación, la adecuatio, en razón, en virtud, en fuerza de su verdad. Causan en nosotros la justa estimación según su entidad. Es el ens, no la verdad de la cosa, lo que causa la verdad en nuestro intelecto. Bien, y formalmente la adecuatio, decíamos y retomamos, existe en el intelecto siempre, sea del artífice, intelecto práctico, que produce la cosa y le da el ser que va a estar adecuado al intelecto, sea del intelecto teorético, contemplativo, receptivo. Siempre la adecuatio va a estar en el intelecto. ¿Y qué es la adecuatio? Es la unidad según la cantidad, la unidad según la medida. Justamente, la cosa tiene una estructura, un esse in actu resultante de muchos aspectos que se articulan. Y el intelecto, cuando realiza el juicio justamente en ese momento, se configura según la medida del esse in actu de la cosa. Y por eso converge con la cosa. Y solamente en el juicio se da eso, y por eso solamente en el juicio está la adecuación y entonces la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el intelecto formula el juicio de manera concomitante en cuanto al tiempo, cronológicamente concomitante, pero de manera ontológicamente fundada, como consecuencia necesaria del juicio formalmente adecuado, surge el contenido mismo que se ve, la epifanía de la cosa, la manifestación misma de la cosa. Como el intelecto ya está conmesurado según la medida ontológica de la cosa, la ve solo ahí, solo entonces. Y ese es el tercer sentido de la ratio de verdad. La verdad epifánica, la verdad manifestativa, la verdad que se convierte con el ente como lo manifestado como lo manifestante con lo manifestado. Eso también lo menciona explícitamente Santo Tomás y anticipa todas las vanas soluciones delirantes bajo otro aspecto de Heidegger, que desengancha la manifestación de la adecuación y por eso cae en el relativismo hermenéutico.
Bien, según estos tres aspectos, entonces, se entiende perfectamente por qué Santo Tomás tiene solamente tres caminos, y solamente tres, y no hay más que tres, y usa en distintas ocasiones uno o el otro, para mostrar por qué y cómo la verdad se encuentra en el juicio. La verdad es adequatio rei et intellectus. Podemos poner el acento, ya que es una relación de adecuación. La verdad sí es una relación, no el conocimiento. La verdad es una relación consecuente a un acto de conocimiento que es el juicio. Entonces, a un acto que es el juicio, y la verdad después es el conocimiento de este acto, del juicio, es una consecuencia de la verdad formal, perdón. Y entonces tenemos solamente tres caminos para demostrarlo. Podemos poner el acento sobre la res, adequatio rei et intellectus. Podemos poner el acento sobre la adequatio, rei et intellectus, o podemos poner el acento sobre el intelecto, el intellectus, adequatio rei et intellectus. Entonces tenemos el momento de la entidad de la cosa que precede la razón formal de adecuación, tenemos el momento de la razón formal de adecuación, tenemos el momento epifánico manifestativo, que es el sentido del conocimiento que se abre a nuestros ojos posterior y consecuente a la adecuación. El momento intelectivo, cuando el intelecto ve, intus legere. Entonces, el primer argumento que da Santo Tomás, sobre todo en las obras de juventud, pero no exclusivamente, la verdad se encuentra allí donde el ipsum esse rei, esse inactu, es aprendido, es captado, aferrado. Ahora bien, el esse ipsum, el ser mismo de la cosa, esse inactu, es captado en la segunda operación. Por lo tanto, la verdad se encuentra en la segunda operación. ¿Cómo se sabe que el esse inacto es captado en la segunda operación? Porque hay dos operaciones. La primera mira a la consideración sola de las cuididades, la segunda mira a la consideración del esse inacto de la cosa, y por eso siempre dice es. Segundo argumento. Ese pone el acento sobre la estructura de la cosa, el esse inacto. Segundo argumento. En las cuestiones de veritate especialmente. La verdad se encuentra allí donde el intelecto comienza a tener algo propio. Ahora bien, el intelecto comienza a tener algo propio suyo recién en la segunda operación. Por lo tanto, la verdad se encuentra formalmente en la segunda operación. ¿Por qué el intelecto empieza a tener algo propio en la segunda operación? Porque en la primera es totalmente idéntico, semejante a la cosa, tiene la misma forma, pero todavía no tiene la medida del esse inactu de la cosa. No hay que olvidarse que la forma, independientemente del esse, no tiene actualidad alguna. Y entonces la aprehensión nos hace conocer solamente un posible grado de ser, no nos hace conocer un contenido ontológico actual. Ese es uno de los grandes errores de toda la tratación de este tema, que se comete habitualmente, por haber perdido vista o no conocer la distinción entre esse inactu, esse utactus, y todo lo que eso implica para la estructura de la esencia. En la primera operación hay pura semejanza, similitudo, es conveniencia en la misma forma, pero no conveniencia en la misma medida, la medida del esse inactu. Eso está recién en la segunda operación, porque entonces el intelecto pasa a autoproporcionarse un esse inactu intelectivo medido por el esse inactu de la cosa, y por eso hace falta el ente para juzgar. Y después está el acento en lo que es la originalidad del intelecto en cuanto a intelecto, el intus legere. Perdón, añado una cosa más para subrayar esta segunda argumentación. Mientras
mientras que la cualidad unifica las cosas, la igualdad, que es lo uno en la cantidad, exige la diversidad. Exige que sean ontológicamente diversas las cosas, porque una cantidad va a ser medida de la otra. Equalitas est diversorum. Y por eso el intelecto se muestra como distinto a la cosa cuando empieza a tener algo propio que le permite, sin embargo, tener la misma medida, y la cosa es medida del intelecto. No es la identificación cognoscitiva, no es la semejanza cognoscitiva, no es la configuración cognoscitiva según la misma cualidad, es muy distinto. Por eso la verdad y el conocimiento son dos temas distintos. En general, y el tema del conocimiento del cual se trata específicamente en el caso de la verdad, es un conocimiento que es el verdadero conocimiento pleno del intelecto, que es resultante. Y vamos al tercer argumento. Entonces, la verdad se encuentra allí donde el intelecto se da cuenta de poseerla. ¿Por qué? Porque el intelecto es formalmente cognoscitivo y espiritual, entonces vuelve sobre sí. Y el intelecto se da cuenta de esto en la segunda operación, porque el juicio implica cierta reflexión para poder hacer la composición. Y como la reflexión es consciente, es un acto de conciencia, la verdad entonces se va a encontrar en la segunda operación. Y ahí tenemos los tres tipos de acentuación, los tres tipos de ratio de la verdad, los tres aspectos, perdón, de la ratio de la verdad, que permiten encontrar las tres argumentaciones por las que se demuestra que la verdad se encuentra en la segunda operación. Esto es sumamente interesante. Y termino, hago un tercer punto sumamente veloz para que se entiende que quedan muchas cosas en el tintero, muchas por decir, ya estamos en el tiempo que yo había previsto aproximadamente, era una hora, una conferencia larga, pero esta noción, tal como Santo Tomás la presenta, los invito a volver al texto de Veritate 1.1, pero se repite en todas las ocasiones en que Santo Tomás aborda ex profeso el tema, es una noción, una presentación de la ratio veritatis que Santo Tomás mismo explica en otro contexto. Porque Santo Tomás, en otro contexto, insisto, había perdido una página que tengo una cita acá, en otro contexto, que es en la suma de teología, explica la razón de analogía, prima pars, cuestión 13, artículo 5 y artículo 6, y allí explica muy bien que una noción analógica siempre, por eso no hay en Santo Tomás realmente, y esto es otro tema, analogía de proporcionalidad, la razón analógica siempre, siempre, siempre exige que la predicación sea referencial ad unum, por referencia a un primero. En todos los nombres que se dicen de muchos analógicamente, es necesario que todos se digan por referencia a un primero y que ese primero esté puesto en la definición de todos los demás. Por eso, después pone el ejemplo. Estamos en prima pars, cuestión 13, artículo 5, prima pars, cuestión 13, artículo 6. Santo Tomás tiene que hablar de la analogía en el caso de Dios, pero él habla para hacerlo de la ratio de analogía en general. Siempre tiene que haber un primero. Y pone el ejemplo, como la noción de salud se encuentra, dice Santo Tomás, en la comida, que es saludable, pero yo no digo que la comida es saludable porque goce de buena salud. La llamo saludable porque es capaz de producir la salud en el animal. Y la salud se encuentra en el animal, que es quien goza de buena salud. Y como goza de buena salud, esa buena salud se manifiesta
en ciertos resultados del organismo. Santo Tomás pone el ejemplo de la orina, que puede servir para detectar la presencia de una enfermedad. Se puede hablar del semblante, la sonrisa, el buen ánimo. Todo eso es un efecto de la buena salud. Y entonces se dice que tiene un semblante saludable, o que la orina es sana. ¿Por qué? No es porque goce de buena salud, no es porque el semblante goce de buena salud, sino porque la expresa, la manifiesta. ¿Y por qué la puede manifestar? ¿Por qué la puede expresar? Porque es un efecto. Lo que es ontológicamente efecto es gnoseológicamente signo, manifestación de la cosa. Y por eso la ratio veritatis es para Santo Tomás una ratio analógica. Una ratio analógica que tiene un primum. Hay una referencia que es el primero. ¿Y qué es? Es el intelecto. Y por eso la razón de verdad se encuentra formalmente, de modo semejante a como la salud se encuentra formalmente en el animal, y es la salud del animal la que sirve como parámetro para designar como sana la comida o la medicina y la orina o el semblante. Así también es la verdad del intelecto la que sirve como referencia para designar como verdadera la cosa, cuyo ser ha sido establecido por un intelecto, o bien la cual puede producir la verdad en un intelecto. Y además, la verdad que se encuentra formalmente en el intelecto, que está adecuado a la cosa, produce su signo manifestativo, que es la apertura a la aparición epifánica, a la epifanía de la cosa. ¿Verdad? Es ontoepifanía, la manifestación de la cosa, la lectura intelectiva, el conocimiento en este sentido de la cosa, es el efecto necesario concomitante del juicio adecuado. Y por eso, y concluyo, Santo Tomás brillantemente sostiene y expresa que todos los que han definido del modo correcto lo verdadero ponen en su definición el intelecto. Omnes rectes definientes verum ponunt in eius definitione intellectum. No es el sujeto, no es el espíritu, tampoco es el objeto, sino que es la res, el ente en cuanto que tiene un contenido, y el intelecto, formalmente en cuanto a intelecto, el cual se expresa en su capacidad de lectura de la realidad, y eso es el juicio. Bueno, hasta aquí entonces la presentación. Fueron la introducción larga, y 3 puntos en los cuales ya está indicado y solucionado todo lo que mencionábamos acerca de los otros autores, pero si quieren podemos volver sobre eso con ocasión de las preguntas a las cuales damos lugar ahora. Ese libro de Hertzen es muy bueno. Igual tiene sus limitaciones, ya el mismo uso del término trascendentales está limitado. Yo insisto en que hay que saquemos el yo. Me parece que corresponde insistir en que hay que volver a la terminología tomasiana. Son nombres trascendentes que se le dan al ente. Nombres trascendentes porque sobrepasan los márgenes de los predicamentos. Y así como hay que evitar el término categorías para designar los predicamentos, hay que evitar el término trascendentales para designar a los nombres trascendentes. Lo otro, evitar categorías, es absolutamente necesario. Evitar trascendentales es altamente conveniente. El libro de Hertzen es muy bueno, sobre todo por la información histórica y todo ello, pero faltan precisiones, es para empezar.
A nivel de erudición e información histórica, hay que sacarse el sombrero, es excelente, pero no a nivel de la profundización que hay que hacer en lo que respecta al contenido de Santo Tomás. Después, sobre el conocimiento en general, yo recomendaría, sí, la filosofía del conocimiento de Verneau, como la epistemología general de Verneau, como introducción simple. Después, mucho más profundo e importante, el realismo metódico de Gilson, muy importante, sobre todo el último capítulo, Vademecum del realista principiante. Después lo de Piper, los dos libros, el libro La realidad y el bien, que creo que en castellano está traducido como el descubrimiento de la realidad, creo. Y el libro de Piper, La verdad de las cosas, más allá de las imprecisiones, de los errores, está muy bueno para entrar bien en el realismo. Y después, sí, como realmente profundización en la filosofía del conocimiento, absolutamente, Percepción y pensamiento, que está traducido al castellano, de Cornelio Fabro. Después, el tratado bien escrito en clave de tomismo intensivo sobre el conocimiento todavía no está, no se escribió, se está escribiendo, se está escribiendo el manual, al menos de filosofía del conocimiento, según el tomismo intensivo. Pero todo eso todavía así no está. Y después está en francés, está el libro La relación de verdad, La relación de vérité, de Alain Contat, el profesor Contat, que es el mejor tomista, lejos, sin comparación, que hay en este momento. Lejos. Sinceramente, de Whipple no conozco bien lo que él dice sobre el conocimiento. Evito usar el tema epistemología para designar el conocimiento, porque en realidad epistemología significa filosofía de la ciencia. Así que no conviene. Y desconozco lo que dice Whipple sobre eso. Sí conozco la posición de Whipple en general, es muy bueno, es una muy buena referencia. No deja de tener los límites típicos de los autores de Estados Unidos y nos conocemos personalmente con Whipple. Y trata de ser orientativamente fabriano, pero no llega a dar toda la profundidad. En metafísica al menos, ha corregido ciertas posiciones, ciertas imprecisiones que tenía a partir del diálogo con autores fabrianos, pero con respecto al tema del conocimiento, desconozco. Sí sé que en su presentación de algunas cosas, él utiliza mucho, como es típico a veces en este tipo de autores, el tema de la lógica simbólica, la ontología formal, que es algo que está muy mal. No está bien, está mal, todo es un error, y no se puede usar. Y justamente por eso cae en errores groseros y somete, por ejemplo, a la tercera vía de Santo Tomás, que es magnífica, es brillante, la tercera vía para la demostración de la existencia de Dios, la somete a una crítica absurda tomada de la lógica simbólica y de la ontología formal, y acusándola de caer en el sofisma del cuantificador, lo cual es una barbaridad total. Pero esto ya es una pista para mí, porque la lógica y la epistemología y la filosofía del conocimiento en estos autores sobre todo están muy relacionadas. Así que me dejan. Y después de Owens, Owens es un tomismo muy aristotelizante. De hecho no capta bien el tema del S y pasa muy. Así que, y por eso, por ese mismo motivo, Owens, como muchos otros, caen en la confusión de pensar que la relación de adecuación veritativa focaliza la existencia, a la cual confunden con el S como acto.
Entonces hay una serie de imprecisiones graves. Whipple, en el ámbito de la metafísica, insisto, sigue siendo un autor recomendable, una referencia importante, más allá de imprecisiones, después cosas que uno pueda tomar distancia, pero no hay... Después con Owens tendría más reticencias. Sí, sí, por supuesto, y también considero muy importante el cratilo por el tema del lenguaje, y no hay que olvidarse que muchísimas de las cosas que dice Aristóteles, muchísimas, ya estaban casi literalmente en Platón. Uno se sorprende, uno va leyendo y va descubriendo las cosas es impresionante. Sería un trabajo de erudición hacer simplemente mostrar todos los elementos de Platón que Aristóteles va tomando y precisando, transformando, pero en el tema del conocimiento, por ejemplo. Pero sí podría ser. Lo que pasa es que ahí el proceso inventivo del conocimiento todavía es muy rudimentario. Hay intuiciones profundas, legítimas, buenas en los antiguos, en los clásicos, en Platón, pero ya en Anaxágoras, cuando Anaxágoras ve que el intelecto tiene que ser algo separado porque está arriba y domina, eso es fortísimo. Hay cosas muy... Pero todavía el modo de expresarlo es tan rudimentario, tan elemental, que es relativamente poco el provecho que se puede sacar. Por eso lo que recomendaría más bien para entrar en el tema del conocimiento, si se quiere entrar bien, es el segundo libro del alma de Aristóteles. Y sobre todo, por esto la filosofía es un organismo, no se puede estudiar aisladamente. Hay que estudiar bien la filosofía de la naturaleza y el movimiento, con todo el tema de los contrarios en el movimiento. O sea, primero lógica, después el tema del movimiento y de los contrarios, después la filosofía del viviente, el tema de la nutrición, que es la corrupción del contrario cuantitativo aumentativo. Y recién, una vez que se entendió eso, recién ahí hay que ir al tema de la alteración cognoscitiva en Aristóteles, que presupone lo otro explícitamente en Aristóteles, está así. Recién ahí se va a entender bien qué es el conocimiento y por qué el tema de la comparación con la nutrición va mucho más allá de una mera metáfora. Es una profundización ontometafísica a causa del predicamento nuevo que se incorpora. Pero hay que leer atentamente el de Ánima y en el segundo libro, y para eso hay que haber entendido muy bien el movimiento y la oposición de los contrarios en filosofía de la naturaleza. Si uno quisiera abordar el tema de un modo sólido desde sus raíces en la filosofía antigua, es lo primero y lo mejor que puedo recomendar. Después, por supuesto, el comentario de Santo Tomás y después lo que se siga de ahí, por supuesto. Y ya los otros autores de introducción para ver toda la problemática de un modo articulado. No. Lo que pasa es que Hegel yo no lo puedo recomendar, es decir, recomendar Hegel. Es muy interesante para leerlos. Igual ya estamos totalmente afuera del tema de mi conferencia. Yo lo que les pediría son preguntas acerca de mi conferencia, porque si no es un de omnibus cum, pues no era la idea. Pero Hegel es un autor que yo admiro mucho, es sin duda alguna el más inteligente de toda la filosofía moderna, sin la más mínima duda. En la mesa de los grandes, 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 en la mesa de los grandes, 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 hay que sentar a Parménides, quizás a Platón, a Aristóteles, a Santo Tomás, a Hegel y a Heidegger. Para mí es lo que yo pienso, francamente. Ahora bien, Hegel es un autor que es de una profundidad increíble. Al parecer, es decir, se suele decir que es muy difícil de leer. Creo que es más bien un problema de lo extraño de ciertas expresiones del lenguaje. En realidad no es tan enrevesado y es muy claro y muy preciso Hegel, muy preciso. Pero el problema que hay es que todo es muy coherente. Es muy difícil darse cuenta de las imprecisiones
los errores sutiles que tiene, y entonces es muy fácil caer en los errores hegelianos, porque al ser tan coherente, al ser tan profundo, al estar tan cerca, por así decirlo, de la verdad, paradójicamente queda muy lejos de la verdad. Y da lugar a enquistarse en el error. Por eso yo no recomiendo a Hegel. Y menos aún si uno está empezando y quiere leer. Ahora, si uno quiere empezar a leer Hegel, empezar a entender Hegel, lo que habría que hacer simplemente es leer y estudiar atentamente el prefacio y la introducción de la fenomenología del espíritu, leer rápido la fenomenología del espíritu para tener el cuadro y después ir a la lógica. Y una vez que está eso, ya está todo. Pero después lo único que queda es profundización. Profundización, reflexión, profundización. Bueno, yo acá expongo la doctrina de Santo Tomás que considero, comparto totalmente y considero que es la única verdadera. Ahora, si alguien piensa distinto, tiene todo su derecho de qué le vamos a hacer. Pero Santo Tomás dice, lo primero que cae en el intelecto es el ens. Entonces, si lo primero que cae en el intelecto es el ens, antes del ens no hay ningún contenido cualitativo en el intelecto. Es absolutamente imposible. Ese es uno de los errores de Gilson en El ser y los filósofos, también a su modo de Maritain, porque ellos entienden mal el texto de Juventud de Santo Tomás, donde dice, que están ahí en De Veritate mismo lo dice, que la primera operación se refiere a la cuididad y la segunda al esse de la cosa. Ellos piensan que se trata del esse ut actus. Y entonces que el ente se capta solamente en la segunda operación. Y entonces empiezan a hacer malabarismos, Gilson y Maritain, para decir que primera, segunda no es cronológico, que son distintos aspectos, pero que esto y que el otro. Y no, Santo Tomás dice explícitamente que hay dos operaciones, que la segunda se llama segunda porque presupone la primera, tiene su fundamento en la primera, y en la primera el fundamento es el ente. Y por eso en la segunda operación el fundamento es el principio de no contradicción que presupone el ente. Así que no hay ningún contenido cuiditativo que preceda la ratio entis. Sí, sin embargo, hay que decir que la ratio entis, si bien no nace por abstracción, mediante, no es el fruto de un acto abstractivo como un contenido que surge por una abstracción, sí se obtiene concomitantemente al primer choque de la sensibilidad con el intelecto agente, que después no voy a entrar ahora en explicar cuándo se da eso, pero y en ese mismo choque se da justamente la focalización del contenido esencial opacado por la materia cuantificada. Entonces hay una concomitancia, pero en el contenido cuiditativo primerísimo que hay es quod, algo. La esencia del modo más vacío, más largo, es la res. Pero siempre en el ens. Por eso es ens lo primero. Donde el id quod es súper indeterminado y donde el es determinadísimo en cuanto que está ejercido por un sujeto, ilumina lo indeterminado y hace que lo indeterminado sea ens. Entonces no hay una secuencia de posterioridad. La relación aquí entre esos dos contenidos, si se quiere, en el ens, en esos dos aspectos, en el ens es análoga a la que hay entre la estructura trascendental, que se refiere al ese sobre todo, y la diversificación predicamental que se refiere a la esencia sobre todo. Fíjense que coinciden cronológicamente, concomitancia cronológica, pero según una prioridad de natura. Así como tiene una prioridad de natura el orden trascendental sobre el predicamental, la tiene el S sobre todo contenido cuidativo, entonces el ens. Y algo análogo pasa en ese inacto segundo del intelecto en el juicio.
está el ese del acto judicativo y el aparecer del contenido, que es el tercer momento de la verdad como epifanía. El tercer aspecto, el resultado, el efecto, que es el conocimiento. Fíjense que hay concomitancia cronológica, pero relación de prioridad de naturaleza del primero sobre el segundo. Es siempre la misma estructura, el mismo principio. Bueno, está bastante bien el libro de Dietrich Lorenz, un autor chileno que fue profesor en el Angelicum y que tiene nombre y apellido alemán, creo que es de origen alemán la familia o él mismo, pero él es nacido en Chile. Y ese está realmente muy bueno en general, y bastante bien el tema del S. Lo de Sanguinetti Artigas, Filosofía de la Naturaleza, lo recomiendo. Sí, está bueno para introducirse. Tiene varias imprecisiones, varios errores, pero está bien. Mezcla filosofía de la naturaleza y metafísica. Puede servir como introducción también a la metafísica. Lo de Basti, Gianfranco Basti, con quien tuvimos y tenemos, ahora hace años que no estamos en relación porque ya no estoy en el Laterano, pero tuvimos una estrecha relación, cierta amistad. Pero no, el libro de la filosofía de la naturaleza y de la ciencia de Basti, la verdad es que yo no lo puedo recomendar. Hay una mezcla muy grande de racionalismo semitomista, wolfiano, leibniziano, con una visión platónica, matematizante de la ciencia física actual que está elevada a primer parámetro a la luz del cual hay que rever toda la filosofía. Entonces tenemos una visión netamente contrapuesta y Basti no llega a entender la distinción entre esse utactus y esse inactu, habla de esse essentie, esse existentie, cae en el mismo error de los otros autores sobre la doblez de la aprehensión y del juicio, y todo eso se encuentra, y además pretende que la ontología formal y la lógica simbólica pueden formalizar el esse utactus, lo cual es, no hay manera de, no tengo palabras para exagerar la barbaridad y el error que se encuentra en dicha afirmación.